Hola, ¿cómo están? Bueno, como les había prometido anteriormente en otro video, ahora les voy a presentar el análisis del texto a la deriva de Horacio Quiroga. Así que bueno, espero que les guste y luego déjenme en los comentarios, ¿ok? Nos vemos. Hola, ¿cómo están? Bueno, como ya les había dicho anteriormente, vamos a empezar con el análisis del texto a la deriva de Horacio Quiroga. Doy por sentado que ya leyeron el texto, si no, léanlo porque obviamente es fundamental en literatura, ¿verdad? Leer los textos. ¿De acuerdo? Bueno, pasemos entonces, comencemos el análisis. El cuento a la deriva pertenece al libro Cuentos de amor, de locura y de muerte de, Horacio Quiroga, que fue publicado en 1917. Quiero aclarar que no voy a hablar de la vida de Horacio Quiroga, ¿no? De su biografía, de su obra, porque ya se ha hablado mucho de esto, hay muchísimo material, así que simplemente ponen en el buscador, en Google o lo que tengan, Horacio Quiroga, y ahí van a tener en detalle toda su vida. Lo único que voy a decir de él es que realmente tuvo una vida bastante complicada, en donde predominó la desgracia, la muerte. De hecho, él termina falleciendo, suicidándose con una pastilla de cianuro. En fin, reitero, tuvo una vida bastante complicada, rodeada de muerte, desgracia, y esto se refleja en lo que escribe. ¿De acuerdo? Pero bueno, lean la biografía. Sigamos. El argumento. El argumento, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado de esto? Que es una síntesis del cuento. Aquí yo escribí un poquitito, ¿no? Del argumento, que dice, un hombre llamado Paulino es mordido por una víbora venenosa, que es la Yararacuzu. Él la mata con su machete para evitar ser mordido otra vez. Inmediatamente siente dolor en la herida y se dirige a su rancho. Comienzan los síntomas del envenenamiento y en el rancho se encuentra con su mujer Dorotea. El argumento sigue. Esto es simplemente un párrafo de lo que sería. Si notan, aquí, ¿verdad? Hay con unos puntitos, una especie de línea, ¿no? Con puntitos suspensivos. ¿Por qué es esto? Bueno, porque la idea es que ustedes lo completen. ¿De acuerdo? Esto es simplemente el comienzo, digamos, del argumento. Si ustedes pues quieren enviármelo a ver si está bien, etcétera, me lo envían por correo o lo hacen mediante las aplicaciones de las redes sociales, como ustedes prefieran. Sigamos. Ahora vamos a hablar de los tipos de títulos. ¿Por qué no hablé antes de ellos? Bueno, porque me parecía que era mejor hacerlo en el medio del análisis de un cuento, por ejemplo, para que se entendiera mejor. Y la idea es más que ustedes me digan, piensen a ver qué clase de título, qué tipo de título es a la deriva. Piénsenlo y al final vamos a ver cuál es. Bueno, tenemos, reitero, tres clases de título. El epónimo, el emblemático y el simbólico. ¿Cuál es el epónimo? Bueno, es aquel que representa la titularidad del personaje, es decir, el que lleva su nombre. Por ejemplo, Caperucita Roja, Pinocho, etc. Luego tenemos el emblemático, ¿sí? Que es el que plantea el tema del texto o alude, ¿sí? Es decir, refiere a alguien o algo, es decir, menciona al argumento en general, ¿sí? El que habla de lo que se trata, ¿no? Dice, no, o adelanta lo que se trata, de lo que se trata el cuento o novela. Ejemplos, El cautivo de Jorge Luis Borges o tenemos acá Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. El cautivo, ¿por qué? ¿Por qué se llama el cautivo el cuento? Bien, porque cuenta la historia de un niño que es raptado por unos indios. Por lo tanto, es cautivo de estos indios. Pero no solamente por eso, pero les dejo la incógnita para que lean el cuento. Y luego tenemos el simbólico, que es el quizás más complicado ahí de entender. ¿Por qué? Porque en el simbólico aparecen elementos metafóricos reiterados en la obra, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el escritor con este tipo de títulos lo que quiere hacer es representar una idea o un concepto, algo que nos quiere transmitir, que no tiene nada que ver, reitero, el título puede tener con el argumento. Por ejemplo,
La colmena de Camilo José Cela, que es un escritor español. Esta novela es la más famosa de él, que fue publicada en 1943. En la novela La colmena no aparece en ningún momento una colmena de abejas, sino que se trata de seres, ¿no? De personajes, de hombres, mujeres que viven en un pueblo, que por ejemplo confluyen en un bar, en un café, y bueno, y se entremezclan sus historias, sus problemas, y bueno, es eso, ¿no? Como ven, no tiene nada que ver con una colmena real, sino que es otra cosa lo que quiere transmitir eh, el autor. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar de la estructura de un cuento, ¿sí? Tenemos la estructura, por un lado la estructura externa y por el otro la interna. ¿Cuál es la externa? Bueno, es la que refiere, sí, a la forma que tiene, en este caso, el cuento, ¿no? Que tiene un texto. Y bueno, como guarda estrecha relación con el estilo del texto de que se trata, ¿verdad? Y bueno, las convenciones y normas del género. Lo que habíamos hablado, ¿verdad? De los géneros, que cada género tiene su estructura, ¿sí? No sé, por ejemplo, bueno, acá tengo el cuento, que lo tengo en una fotocopia, mal por mí, no sé si lo ven, bueno, que el texto, bueno, un cuento, ¿sí? Debe ser escrito de manera de prosa, ¿sí? Con párrafos y, y bueno, así, o sea, es, digamos, la forma en que la gente se da cuenta, ustedes se dan cuenta de por qué es un texto, porque está escrito de esta manera y aparece de esta manera, ¿no? En un libro, acá es una fotocopia porque me es más fácil a mí. Y bueno, después tenemos la estructura interna, que es la que se refiere al contenido, ¿sí? A las partes en que se puede dividir el texto de acuerdo a eso, ¿no? A la distribución de su contenido, ¿no? De lo que habla. Bien. La estructura interna de A la deriva. Yo la dividí en estos tres momentos, que es, por un lado, la mordedura y sus efectos, que acá en este texto yo bueno, la marqué desde que empieza, ¿sí? El hombre pisó, hasta cuando habla Alves, ¿sí? Y le dice, bueno, compadre Alves, no me niegue este favor, ¿no? Hasta ahí sería, o sea que sería hasta acá. Luego viene la descripción del ambiente, que es bien cortita, que es de, bueno, es cuando habla de la descripción de cuando está en el Paraná, que dice, bueno, en el silencio de la selva, etcétera, ¿no? Hasta cuando dice, bueno, sombría y calma cobran la majestad única, hasta aquí, es bien cortita. Y después, por último, la agonía y muerte del personaje, que es, bueno, desde donde dice el sol había caído, eso se nota acá, el sol había caído, hasta el final. Yo lo dividí, reitero, en esos tres momentos, pero hay, quizás la mayoría de los profesores no la dividen de esa manera. Yo la dividí de esa manera porque me parece ella, donde hay más discrepancia, digamos, es en la descripción del ambiente. Muchos van a decir, ay, no, no puede ser ese momento, ¿no? Lo otro sí. Pero bueno, reitero, cada uno tiene su criterio y ese es el mío. Seguimos. Bueno, ahora vamos a hablar de los personajes. Yo los dividí de esta manera. Acuérdense que de repente hay gente que lo divide de otra, porque cada uno tiene su teoría, su forma de ver las cosas. Que es lo lindo que de verdad de la literatura, que tiene mucho que ver con la interpretación. ¿Sí? Yo considero que no hay una verdad única, ni un solo modo de interpretar las cosas, sino que hay varios. A diferencia de quizás otras ciencias, no sé, como por ejemplo, no sé, la matemática o física o química, que eso sí son, o sea, no tienen otra interpretación que la que ellos consideran única. Por ejemplo, 2 más 2 es 4 y no hay discusión, ¿sí? En este caso no. Cada uno, reitero, puede verlo de manera diferente y eso es lo lindo. Bueno, sí, los personajes. Yo considero que hay dos personajes principales, Paulino y la víbora. Ahí también, acá vienen las discrepancias.
con quizás otros profesores. Paulino, sí, es el personaje principal indiscutible. Nadie va a decir que no. Ahora bien, la víbora. Muchos van a decir, no, la víbora no es un personaje. ¿Por qué? Bueno, porque aparece solo al principio, ¿no? Pero bueno, yo considero que sí es un personaje porque de no haber aparecido y no haberlo mordido, el cuento no tendría sentido. Además, también para mí la víbora representa la naturaleza. Y la naturaleza en este cuento es un personaje. Ya vamos a ver por qué. Pero reitero, muchos quizás no opinen de la misma manera. Bien. Luego tenemos a Dorotea. Dorotea sí es el personaje secundario, que vamos a ver, bueno, que es la esposa de Paulino. Y luego tenemos los terciarios, que son, que también los terciarios también hay discrepancia. Muchos van a decir, no, estos no son personajes, aparecen nomás y listo. Pero se acuerdan que para mí los terciarios, o sea, sí hay personajes terciarios, que son los que nombra acá el personaje, ¿no? Como por ejemplo el compadre Alves, el compadre Gaona, Mr. Dougal, perdón si no se pronuncia así, y Lorenzo Cubilla. Pero reitero, quizás otras personas van a decir, no, así no es para mí. Pero bueno, cada uno tiene su forma de ver las cosas.